José Obdulio Gaviria, asesor presidencial, es el invitado de la consulta de esta noche para discutir temas como la reelección, la influencia que va a tener el presidente electo de Estados Unidos, Obama, en Colombia, entre otros muchos temas, el TLC. José Obdulio, como todo el mundo sabe, es uno de los intelectuales más cercanos al presidente Álvaro Uribe Vélez, y para muchos es un catillero intelectual, pero es su oficio generar polémica, divulgar la ideología del presidente y de la presidencia, y vamos a presentarlo con una nota muy breve antes de empezar esta entrevista-discusión. Bienvenido, José Obdulio. Muchísimas gracias, estoy encantado de acompañarlos. Vamos a ver el perfil que preparó la consulta. José Obdulio Gaviria Vélez nació en La Ceja, Antioquia, en el 51. Es abogado y periodista, columnista del periódico El Mundo de Medellín y colaborador ocasional de El Tiempo, El Colombiano y El Espectador. Director del programa Viva la Historia, ha publicado 7 libros: Somos todo lo que dicen de nosotros, Colombia, asesinato y política, Colombia, la guerra y la paz, Del escritorio de Uribe, reelección que el pueblo decida, Sofismas del terrorismo en Colombia, A Uribe lo que es de Uribe, para política, verdades y mentiras. Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma Latinoamericana, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y del ITM de Medellín. Actualmente es docente de la Universidad Católica de Colombia y asesor del presidente Álvaro Uribe Vélez. José Obdulio Gaviria, no mucha gente sabe la importancia de un papel como el suyo en una presidencia y en especial como la del presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál es su oficio? ¿Leer, comentarle al presidente, darle ideas? No mucha gente sabe porque la gente es muy inteligente, no hay tanta importancia. La verdad es que en los esquemas de una organización gubernamental, pues hay como una especie de pirámide. Y yo creo que el cargo de asesor en el tipo de asuntos mío, estoy como en la base de la pirámide. Lo que pasa es que a veces ante los medios de comunicación y sobre todo en el tema académico, la lucha ideológica, yo he acompañado al presidente Uribe hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo? Entonces, nosotros hicimos una alianza cuando éramos Movimiento Firmes en Antioquia, un movimiento ya disuelto. De izquierda, ¿no? Sí, de izquierda. Pero en Antioquia se mantuvo unido. Entonces, Jaime Jaramillo Paneso, pues Darío Acevedo, muchos otros. Y entonces el maestro Gerardo Molina, que era nuestro jefe, para decirlo de alguna manera ahora natural, nos recomendó hacer una alianza política con Álvaro Uribe Vélez. Él incluso fue quien presentó su candidatura o lanzó la candidatura. Y entonces desde ahí, en un instituto que había fundado Álvaro Uribe, Instituto de Estudios Liberales, el grupo de firmes, que casi todo el mundo coincidía con actividades académicas o intelectuales o como columnistas, nos prácticamente nos hicimos cargo del instituto, y el instituto se convirtió en una agencia de pensamiento. Por ejemplo, Álvaro Uribe es el redactor de la Ley 50, la gente poco lo sabe. Es una ley... Como senador de la República. Como senador de la República en su primer periodo. En segundo periodo. Dijéramos incluso que la redactó en el primer periodo, pero con el gobierno Gaviria logró que esa ley progresara. Y la Ley 100 era un proyecto sobre el tema de la salud, cobertura universal de salud. El gran cambio y la gran privatización que logró ampliar la cobertura de todo el país. Pero era una idea de la izquierda, era una idea que la habían redactado principalmente, entre otros, Leonardo Betancourt y Héctor Abad. Leonardo Betancourt asesinado, senador de la UP, y Héctor Abad asesinado. Castaño en un sindicato de maestros en Antioquia, al lado de su maestro también, Héctor Abad Gómez. Entonces, desde esa época nosotros venimos trabajando como colaboración intelectual. Al posesionarse el presidente Uribe, después de una campaña en donde nuestro papel fue igual,
Por ejemplo, en plena campaña y sin pedirle autorización a Uribe, en el IELA hicimos un periódico que terminó siendo un periódico de más de 200.000 ejemplares, en plena campaña presidencial. Un periódico que tenía esta fórmula sencillísima: fusilar artículos. El señor Gómez escribió un artículo elogioso, interesante sobre la candidatura y sobre el proyecto político. Nosotros lo fusilábamos, que la revista Diners, Germán Santamaría, y así una entrevista a Lina Moreno, etcétera. Terminamos haciendo un periódico de entre 150 a 200.000 ejemplares. ¿Gratuito? ¿Financiado? Gratuito no, porque era de campaña, Uribe en campaña. Ya. Quiero decir, lo distribuían gratuitamente. Gratuitamente como parte de la organización. Por ejemplo, nosotros o yo iba en un monomotor con un compañero y lo entregábamos en ciudades a donde no se podía ir a hacer campaña. Le pongo casos: Cúcuta, y le pongo el caso de Villavicencio. San Vicente del Caguán. A San Vicente nunca fuimos, nunca hubo, dijéramos, ocasión. Luego, en plena campaña, el mismo IELA, o sea, pues el grupo del que estoy hablando, publicó un libro que se llamaba Del escritorio de Uribe, y tomamos conferencias, entrevistas y algunos artículos escritos por Uribe, salió un texto grueso, que coincidió en las librerías, en los estantes, con el libro de Joseph Contreras, curiosamente. Entonces hizo que nuestro libro se convirtiera pues en bestseller. Y entonces en la presidencia ese mismo trabajo se ha seguido haciendo. Inicialmente lo hice con Tulio Eli Chinchilla, que es un profesor de la Universidad de Antioquia, compañero nuestro en todas estas lides. Su sector, dijéramos, de pensamiento es el constitucionalismo. Y posteriormente, cuando Tulio regresó a la universidad, con un equipo de dos intelectualitas, en el sentido que son muy jovencitas, muy bonitas y muy inteligentes, que son Paola Holguín y Carolina Escamilla, y un viejo profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, el profesor Gildardo Lotero. Armaron el equipo y ahí empiezan. ¿Nutren al presidente cómo? ¿A diario? ¿Discuten con él? ¿Cuál es la mecánica? Sí, el presidente tiene diariamente unas 4 o 5 actividades que necesitan recursos o información o lo que llaman allá insumos en la Casa de Nariño. Por ejemplo, si las reuniones con jóvenes, hay unas ideas que él ha desarrollado, incluso que ya las tiene escritas, y que simplemente él las va a requerir como un recorderis, que las va a mirar rápidamente con ese sistema de lectura. ¿O nuevas propuestas también? Nuestras no, muy poco. También el tema económico necesita mucho nutrimento. Más ahora que estamos en una crisis profunda, supongo. Sí, pero no, digamos, es que las ideas nuestras son casi nulas. Nosotros muy poco creativos, hay que decirlo, y yo creo que esa es la mayor creatividad nuestra, ser poco creativos. Entonces, generalmente desarrollamos ideas del presidente. Ahora, él a veces sí exige que se contextualicen asuntos, sobre todo en historia, en literatura. Hace consultas permanentes de idiomáticas o de gramaticales, y entonces la oficina ahí sí se vuelve muy recursiva. ¿Y por qué lo califican entonces de gatillero intelectual? Es un trabajo muy pacífico, muy tranquilo, muy de alimentar el día a día del discurso del presidente. Bobadas que dice la gente. ¿Por qué? No, por ejemplo, de pronto en lo que sí he sido algo creativo, dijéramos, que podría decir que uso artillería para entrar en el debate, es que en el propio trabajo como asesor he escrito y publicado 4 libros. ¿Todo sobre parapolítica? No. Primero, Paz, el tema de la reelección. Yo fui el redactor de la primera reelección. De la idea de la primera reelección con Óscar Iván Zuluaga. Eso fue a la limón en cierto sentido, puesto que el articulado lo hicimos Óscar Iván y yo. La exposición de motivos la redacté yo. Entonces de ahí salió un libro. ¿Por qué? Fuimos una vez a la Cámara de Comercio de Pereira, Jaime Castro y yo. He de decir sin exageración que de unos 500 o 400
asistentes al evento, que era académico, creo yo que 499 apoyábamos la reelección como figura y como a reelección del presidente, y uno no la apoyaba. Pero ese uno tenía libro, lo tenía ahí en la puerta, y le dije, le voy a contestar ese libro. De hecho, no terminó. Y ahora tiene que contestarle el segundo tomo. No, después ya él tuvo un segundo tomo que nunca lo respondí. Pero lo interesante del libro fue lo siguiente. Yo venía desarrollando tesis o ideas políticas en mi curso de Historia de las Ideas Políticas en la Universidad Autónoma de Medellín, y tenía un programa, Viva la Historia, en el ITM, un programa de televisión que se estaba pasando incluso en ese momento. Entonces, sentarme a escribir fue simplemente desarrollar tesis que ya estaban pensadas, consultadas, lecturas que ya había hecho, e incluso artículos que ya había escrito que se ensamblaban en un libro. Sí. Vamos a hablar de la reelección, ya que puso el tema. Vamos a hacer una pequeña introducción que también ha preparado la consulta, y entramos a hablar de la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe. De la segunda reelección. De la posible. En cuenta regresiva se encuentran las bancadas de oposición y de la coalición con el fin de saber si el referendo que busca un tercer mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez pasa el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara. El marcador hasta el momento se encuentra así: 15 representantes están a favor y 17 en contra. El texto del referendo tiene a los congresistas divididos entre quienes lo van a votar de acuerdo con su redacción original, que permite la reelección entre el 2014, y los que votarán que haya reelección en el 2010. El tema no está decidido, las cuentas no están claras, a lo cual el presidente ha afirmado en días pasados, en reunión con los miembros de su bancada, que hagan lo que quieran con el referendo. Reafirmó que se declara indiferente ante este proyecto, que cree que el Congreso debe actuar libremente sobre ese tema. El texto del referendo tiene a los congresistas divididos entre quienes lo van a votar de acuerdo con su redacción original, que permite la reelección en el 2014, y los que votarán que haya reelección en el 2010. La reelección, para ponernos en el tema, implica 8 debates en el Congreso de la República, aprobación o revisión por parte de la Corte Constitucional. Si se aprueban estas 2 etapas, el referendo necesita 7.6 millones de votos entre el sí y el no a favor de la reelección, que es el 30% del censo electoral. Y luego vendría, sí, finalmente la elección en el contexto en que se presente en ese momento. ¿Cómo va ese proceso tan complejo, largo y arduo? No es así. Es de la siguiente manera. Esto es una ley de iniciativa popular. Que ya está, sí, a partir de ahora estamos en el Congreso. Inscribieron un texto para la reforma de la Constitución y una exposición de motivos. Eso es muy importante. Es iniciativa ciudadana. Y exposición de motivos. Segundo, entonces, como es una ley, solamente son 4 debates. Esta semana, primer debate en la Cámara, en la Comisión. Si pasa, es más fácil que pase ya en la plenaria, en la Comisión Primera del Senado y en la plenaria del Senado, y ya iría a la Corte Constitucional. ¿Pero por qué 4 debates si es una reforma constitucional? Sino ley. Es ley. Pero es una ley que reforma. Sí, que es una ley que va a referendo. O sea, el equivalente a los otros 4 debates es el referendo mismo. Ok. Entonces, ¿eso es así o es interpretación? No, es así. Es que digamos, las reformas constitucionales están en el título 13 de la Carta, de la Constitución. Entonces, una de las formas de reforma constitucional es una reforma mediante ley de referendo, o sea, ley que se aprueba en el Senado y la Cámara para que sea refrendada por la... Nos acabamos de ganar como 6 meses, está buenísimo. Sí, ahí nos ganamos 6 meses en primer lugar. En segundo lugar, entonces, iría a la Corte Constitucional, porque todo referendo, como modifica la Carta, requiere un examen previo de constitucionalidad, pero formal, no de contenido. Si se hicieron los trámites como manda las normas. Exactamente. No si es correcto o incorrecto la reelección. Eso es decisión del pueblo. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista formal, eso no tiene problema. Estamos al otro lado. No, dijéramos, no tiene problema. Lo que
todavía sigue existiendo. No, pero un minutico ahí. No tiene problema, pero Cambio Radical está saliéndose de la alianza, la U se ve algo dividida, el Partido Conservador está trabajando su candidatura. Esa coalición para aprobar la reelección, que parece fácil, se estrella con las aspiraciones presidenciales de quienes están en el mismo gobierno, Juan Manuel Santos, los que están afuera, Vargas Lleras, y personas como Marta Lucía Ramírez en la U que también aspiran. ¿Cómo van a negociar, a lidiar con esas aspiraciones? No se va a negociar. Es una iniciativa popular. Tiene 5 millones de firmas, ya dirán los congresistas si la aprueban o no. Incluso hay un mecanismo que yo soy escéptico, y es que en la ley 134, que es la que reglamenta el tema, hay un artículo que permite a los promotores, si hay más del 10% del censo electoral en la iniciativa, porque la iniciativa puede ser hasta del 5%, que apelen la decisión de la comisión en caso de que no la apruebe y vaya a la plenaria de cada una de las cámaras. Directamente. Y hay otra fórmula que también es discutible, que está en la misma ley, que establece que estos promotores, en caso de negativa de las cámaras, soliciten a la registraduría que directamente se ponga a consideración del pueblo. O sea, vamos a tener las condiciones formales para la tercera reelección. La decisión es política, si el presidente o las condiciones del país lo exigen y lo quieren. Yo creo que si la Cámara no aprueba la modificación mediante ley, yo creo que ahí muere. Yo creo que ahí muere porque el gobierno no se comprometió. ¿Quién es el gobierno? El gobierno es el presidente y el ministro del ramo. Y el ministro del ramo es el ministro del Interior. El ministro del Interior ni siquiera ha solicitado que se cumpla la ley 134. La ley 134 en el tema de los referendos es muy beneficiosa o benéfica o benevolente con la iniciativa popular. Al fin y al cabo es un mecanismo de participación. Y entonces dice, suspendan todo, hagan por favor el trámite con respecto a la iniciativa. Eso no se ha cumplido. Y el ministro no ha protestado, y el propio promotor o director de la Comité de Promoción, que es Luis Guillermo Giraldo, tampoco ha intentado poner en cintura a la Cámara. Entonces, si la Cámara aprueba, yo creo que en el Senado se aprueba. Estamos claros en que el trámite se va a aprobar con alguna dificultad de pronto, pero se aprueba básicamente si hay voluntad o señal. Si hay audiencia del Congreso de una iniciativa popular, es que es una iniciativa popular de 5.200.000 ciudadanos. Vea, en el mundo solamente ha habido una iniciativa popular más grande, que fue una iniciativa europea, con una diferencia. Eran más de 20 países y no fue considerada desde el punto de vista funcional por ninguna registraduría. ¿Cuál era? Yo no recuerdo cuál fue la consulta, es una consulta sobre el tema de la Unión Europea. Pero ya de un solo país, más de 5 millones de firmas certificadas por una registraduría, creo que no hay ningún antecedente. Hace mucha fuerza. Es un asunto que dirá el Congreso. Vamos a entrar a la parte política. Vamos a ir primero a comerciales para que este canal se sostenga mejor y haya más invitados cada vez. Y luego entramos a la parte del análisis político, el contexto en el que se va a desenvolver esa eventual decisión de si se lanza o no el presidente a una segunda reelección. Ya volvemos en la consulta. José Obdulio Gaviria sigue con nosotros. Vamos a analizar la parte política de la reelección, de la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión, dirían las personas que están cerca del proceso, es del presidente en el sentido de que no puede ser muy temprano, porque no se sabe qué va a pasar el año entrante, hay cambio en el gobierno de Estados Unidos, hay una situación económica compleja, la popularidad del presidente puede afectarse por esas dos situaciones externas que no son propias de su gobierno, así la seguridad sigue funcionando bien, y eso genera un interrogante que le hace a uno pensar como analista externo
que seguramente el presidente esperará hasta el último momento para tomar la decisión según vea las encuestas. Eso podría ser, incluso hay un antecedente que es el que trae Robert Greene en el libro Las 33 reglas de la guerra. Dice que Franklin, que tuvo 4 periodos constitucionales en los Estados Unidos. Y fue el que llevó a que volvieran a solo 2. Exacto. Cuando vino el tercer periodo, la tercera posibilidad, mantuvo total silencio y solamente en la convención demócrata hubo una especie de avalancha de peticiones y de gritos, Franklin, Franklin, o como le gritaron, ¿no? Sí. Bueno, pero es que en Colombia eso no se puede, por una razón elemental y simple, y es que aquí está prohibida la segunda reelección. Entonces, hay que levantar la prohibición. En los Estados Unidos no. En los Estados Unidos lo que había era una tradición histórica. ¿Qué les pasó a ellos? Ellos nunca cuestionaron la reelección, ni siquiera la consideraron. Si uno lee la Constitución norteamericana, ya no se habla de la Constitución, de la reelección. Y en las teorías políticas, en las cartas entre Hamilton y Jefferson, en la correspondencia entre entre John Adams y Jefferson, no hay mención del tema reelección. Entonces, nosotros tenemos que modificar, que levantar la prohibición. Sí. Y tenemos varios problemas para ello. Primero, nosotros tenemos una tradición mexicana, no norteamericana, en donde el tema reelección se daba por sentado, es decir, que el pueblo decida. Incluso así comienza la Constitución, precisamente porque ellos pasan todas las decisiones grandes al pueblo. Dice, nosotros, el pueblo, y comienza la redacción. Entonces nosotros tenemos la tradición mexicana que es anti-reelección. Ellos a finales del siglo XIX y principios del XX tuvieron un dictador que renovaba sus periodos con elección, eran una ficción, eso no era democrático. E incluso es un largo periodo curioso de la historia de México que uno no sabe si es bueno o malo, y ellos incluso no lo saben valorar bien. Entonces, en el 17 se formó allá un partido que fue el partido de la anti-reelección. Y ahí nace, sí. Y consagraron un principio político. Lo que no ha pasado acá. Nos afectó, porque afectó a toda América Latina. Ellos consagraron el siguiente principio político: voto efectivo, no reelección. Y incidió en toda América de México hacia abajo. Por ejemplo, ¿por qué somos nosotros tan mexicanos en política, en cultura, en rancheras, etcétera? Nosotros casi que bebimos en ciencia política, en formación intelectual y en arte y cultura de México. La Revolución Mexicana. Prácticamente incidió en todos los países de América Latina, en donde se veía con terror la reelección, terror, sí. Y se prohibió. Pero volvamos al siglo XXI. Bueno, entonces en el siglo XXI todavía tenemos esos temores, ¿cierto? Uno todavía tiene que discutir aquí que nunca segundas partes fueron buenas, un mundo de cosas absolutamente absurdas que no entran en la ciencia política. Primero. Segundo, el carácter antidemocrático de la reelección. Entonces citan a Fujimori, citan a Menem, citan un mundo de casos que no tienen nada que ver con Colombia, pero que son además citados, y entonces uno los tiene que oír. Y en tercer lugar, que no hay una clara decisión de todos los sectores uribistas para levantar la prohibición y permitir que en el 2010 el presidente corra o no corra, que eso es lo que haría el Congreso y el pueblo en referendo, que el presidente Uribe diga, corro o no corro, decisión de él. E incluso, para que fuese elegido tendría que ganar las elecciones. Yo presencié la iniciación de un ciclo con reelección directa e inmediata de presidentes en República Dominicana, y yo vi perder al presidente, se llamaba Hipólito Moreno. Lo derrotaron, pero derrotado, como derrotan en Europa cada rato a los presidentes, a los primeros ministros, y como puede ocurrir también en los Estados Unidos, con Carter, por ejemplo, y no recuerdo, Bush, y con varios otros. Bush el padre. Bush padre. Entonces, todo eso está por hacerse. Pero no me ha contestado la pregunta, que es si va a esperar el presidente hasta el último momento, porque es evidente No puede esperar, porque si espera hasta el último momento y si la norma no está levantada, la prohibición... No, ya pasamos esa etapa. Suponemos que como las condiciones políticas lo
muestran, esos trámites tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional los va a superar. Suponiendo eso, el presidente va a esperar hasta el final. Ya para su candidatura Sí. tendría, de acuerdo a la ley vigente, que es la ley de garantías, tendría que decir 6 meses antes si corre o no corre. 6 meses antes de mayo del año 2010. Diciembre del 2009. Así es, noviembre. ¿Qué factores están pensando ustedes, quitando la parte formal, que son los que determinarían la decisión del presidente? La estabilidad política, posible o no. Mire, Colombia en este momento está rodeado por un sistema político, regímenes políticos que son en algunos aspectos antagónicos. Le pongo algunos. La forma como se concibe en Colombia por parte de la mayoría de los colombianos la presencia de una cosa que se llama FARC y otra cosa que se llama ELN en el escenario político. Para algunos vecinos y para ciertos sectores de la política colombiana, esos son un actor político, un partido político en armas. Oposición política, dice la organización Amnistía Internacional. Para nosotros un problema de policía, un problema de ejército, un problema criminal, que requiere un tratamiento como tal y que tal tratamiento se le da. Es decir, ¿ustedes creen que si no hay continuidad en la administración Uribe, Venezuela o Ecuador o países vecinos que le dan cierto tipo, sector político colombiano, y un sector bastante político poderoso, colombiano que le da cierto tipo de reconocimiento a las FARC y al ELN, hacen obligatorio que el presidente continúe con su política de seguridad? Inclusive no digamos que hacen obligatorio, es muy posible que ese sector gane las elecciones en Colombia. Ese sector no tiene candidatos en Colombia, las FARC no hay nada más desprestigiado. No, es que yo no digo, es que yo no estoy hablando de las FARC, yo estoy hablando de los sectores de la política que observan a las FARC y al ELN. O sea, Las el FARC Polo. y el ELN no tienen nada que ver en la... ¿Pero quiénes son nombres de política? ¿El Polo Democrático el sector Alternativo? yo lo denominaría el caguanismo, los caguaneros, Están acá en este libro, me tiene nervioso por parapolítica, Sí. no estoy acostumbrado. El caguanismo, los caguaneros son un sector muy poderoso, inclusive yo diría que de pronto en la academia es mayoritario. Pero en la política, ¿quiénes son? En la política, Nombres de yo creo movimientos. que casi todos los sectores del Polo Democrático, pocos o tal vez ninguno en el Polo Democrático no sea caguanista, es partidario de la solución política negociada, ok. es partidario de un acuerdo político con lo que ellos llaman la insurgencia. Pero el presidente Uribe y ustedes que escribieron el programa plantearon en la primera elección que primero había que usar la mano fuerte para someter a la guerrilla y mostrarle que no iba a ser capaz de hacer una revolución armada en Colombia, y luego había que negociar con ellos porque para someterse a la cárcel, a la reparación y a la... igual que los paras. Claro. ¿Y cuándo empieza Es que esa son etapa? iguales para nosotros, esa es otra gran diferencia. ¿Qué? ¿Cuándo empieza esa etapa? ¿En el tercer periodo? No, es que esa etapa no depende de nosotros, no depende del gobierno, ni siquiera de las Fuerzas Armadas. Depende de lo que vaya ocurriendo. Por ejemplo, ¿dónde está hoy el comandante del frente que tenía secuestrado al representante Liscano? Pues está, creo que está en la calle, o puede llegar a estar en la calle en Francia, pero como proceso de su desmovilización. Ese mismo escenario de Izaza, o el de Karina, o el de tantos otros, se lo proponemos a toda la comandancia de las O sea, no FARC y era una del ELN. acción del gobierno como lo hubo con los paramilitares para que se desmovilice, pero depende de sino ellos. una acción militar que lleve a la Por ejemplo, si ellos quieren desmembración. reunirse en Ralito también, inclusive que yo les insinúo desde este programa a ese sitio, otro Que Ralito, las- el Ralito para las FARC y el Ralito para el ELN, el presidente está dispuesto. De O sea, hecho, un caguán, pero en realito. un Ralito, un hotel, diga usted, en La Dorada, o no sé dónde. Nosotros inclusive estuvimos hablando con Felipe Torres cuando fue puesto en libertad. Él era denominado por algunos sectores políticos como preso político. Para nosotros era simplemente una persona que estaba sindicada de delitos, cumplió la pena y tenía pleno derecho porque no era un enemigo político, no era un enemigo en el sentido de que fuese un combatiente en contra del Estado colombiano al que se le reconocieran las condiciones de prisionero de guerra o prisionero político. Y entonces él estuvo hablando muy largo con el presidente, inclusive por iniciativa mía, en un hotel, una noche en Medellín. Y él no salía de su sorpresa, porque el presidente ante cualquier pregunta inmediatamente le respondía con sentido común. Y una de las cosas que le respondió fue:
pero bueno, podríamos hablar, y, claro, y tenemos que deponer las armas de inmediato. No, señores, ustedes pueden ir con sus armas si no las van a disparar. ¿Y en dónde nos podemos reunir? Les insinúo un hotel, no sé cuántos sean los del ELN, si son muchos, puede ser en unos campamentos, pero si son menos, puede ser en un hotel, pero para desmovilización y reinserción. Ok, entonces lo que están pensando es una invitación a las FARC para que vayan a Realito los comandantes y discutan la desmovilización. No, esto es una, digamos, esto para mí es una digresión, estoy simplemente explicando las diferencias políticas entre los dos sectores que se van a enfrentar en el 2010, sí, que es el sector de la seguridad democrática, que establece que solamente hay un ejército, que no hay oposición armada, que no hay partidos políticos en armas o beligerantes y que solamente hay organizaciones criminales, versus quienes todavía consideran que el momento político de Colombia es un acuerdo entre el Estado colombiano y unos partidos políticos en armas, sin que quienes estén hablando pertenezcan a ese partido político en armas. Pero el pueblo democrático está dividido en esa posición. Hay una minoría, hasta donde parece públicamente, que es la que le da un cierto, pero muy tímido, reconocimiento a la antigua lucha de las FARC cuando tenía unos ideales claros. Pero yo creo que todos, pero la mayoría ahora lo rechaza, la lucha armada, lo con rechazan vehemencia. todos. Yo no creo que la mayoría, incluso todos, con alguna excepción de pronto de los combinadores de formas de lucha, que es una minoría ínfima. Lo que sí es la mayoría, no solamente del polo, sino de sectores conservadores, liberales, incluso uribistas, es la que considera que la página de la seguridad democrática ya es una página superada y que lo que hay que hacer es un llamado a un acuerdo político con las FARC y el ELN, no rematar la tarea vía seguridad democrática, o sea, desmovilización y reinserción, sino acuerdo político, cambios constitucionales. Y eso no lo acepta la política. No, okay. Y nosotros creemos ser la mayoría política en Colombia desde el punto de vista del pueblo, desde el punto de vista del electorado. Entonces esas dos grandes concepciones y expresiones, que no son las únicas, se van a enfrentar en el 2010. Ok, pero agrándeme el panorama. ¿Qué papel juega ahí Chávez? ¿Por qué le tienen miedo a que actúe? Chávez ha dicho públicamente que comparte la tesis de que las FARC y el ELN son organizaciones beligerantes. Sí, como Amnistía, etcétera. No, me refiero políticamente, no tiene incidencia en el escenario interno colombiano. No, todo tiene incidencia. ¿Por qué? Porque es que ya el mundo es una aldeíta chiquitica. Y entonces todos los discursos se cruzan, el de los vecinos y el de los partidos internos. De hecho, ya incluso no existen partidos de una nación, partidos de un solo país. Viéramos aquella famosa discusión marxista sobre el socialismo en un solo país o no, que era el trotskismo y el stalinismo. Eso ya sería un debate absolutamente anacrónico, totalmente. Porque es que ya es imposible que esto que yo estoy diciendo aquí no lo vean en Guatemala. Claro, pero ¿por qué tenerle miedo a que Chávez venda sus ideas en el exterior? Miedo. Si el ciudadano tiene su formación. No, maravilloso, y lo importante es que los líderes de cada sector concurran a las elecciones. Por ejemplo, el chavismo en Venezuela concurre con Chávez, no con una persona inventada y sacada del Magino o alguna cosa, sino con Chávez. El presidente Correa en Ecuador, que tiene unas ideas respetables y que perfectamente pueden llegar a ganar aquí en Colombia, concurre con Correa. Y don Evo Morales igual. Evo Morales. Entonces nosotros, creo, debiéramos tener ese mismo derecho. Si no lo tenemos, no hay ningún problema. ¿Quién es ese entonces, el equivalente? El señor Uribe, por supuesto, pero la contraparte, ¿quién sería? ¿Cano? Lo que está diciendo es que Cano es el candidato. No, sigo insistiendo. Es que las FARC son un elemento de discordia, pero no es el elemento en discordia. O sea, nosotros estamos hablando de que hay un sector político colombiano muy numeroso, representado en el Congreso, con una muy poderosa presencia en la academia, en los medios de comunicación, etcétera, que defiende la solución política negociada. Pero además no solamente eso, por ejemplo. Y eso no lo quiere dejar el presidente, no quiere dejar que ocurra, quiere reelegirse para que se mantenga. De pronto puede quedar un poquito expósito, es la idea. O sea, no es una pelea entre el modelo social. Se lo voy a decir de una manera bien sencilla y bien casi que medio dramática. La hecatombe. No. Es muy poca la gente de nuestra organización política y de nuestros sectores políticos que hablan como el presidente o como le estoy hablando yo en este programa. Entonces, lo ideal es para que esa corriente política se exprese,
lo haga con su líder. Por ejemplo, si lo hace conmigo es totalmente artificial, yo no soy líder político. Claro. ¿Quién es ese líder? Álvaro Uribe. Entonces, por eso es bueno levantar la prohibición de la reelección. Okay. Porque puede ocurrir también, perfectamente, que en plena campaña surja un liderazgo de este mismo sector político, con estas mismas ideas, y capaz se exprese de tal manera, y sea capaz de tal manera de reunir las fuerzas políticas para mantener esta dinámica y ejercicio del poder, que la presencia de Uribe fuera absolutamente inútil. Lo interpreto. Si el presidente Uribe no ve que haya un candidato capaz de ganar las elecciones dentro de su mismo movimiento o línea, quiere decir que ganaría la oposición, que es el Polo Democrático, que impondría las políticas de vecinos como Brasil, Chile, posiblemente algo de Venezuela, y eso va en contravía del modelo que se ha puesto. Puntos de vista. Es que ¿qué problema hay para los colombianos que se imponga otra línea política dentro de un marco de democracia? Ninguno, ¿cierto? Pero lo ideal es que el sector mayoritario, que es el de estas ideas, el del presidente Uribe, por eso quiero avanzar no solamente en se queda en seguridad democrática. Por ejemplo, en los temas económicos, el presidente Uribe tiene unas concepciones que se confrontan con casi todo el sector de la oposición en el Congreso. Por ejemplo, las decisiones sobre confianza inversionista en Colombia van en contravía de los programas del Partido Liberal mayoritariamente y del Polo Democrático. Entonces, es un asunto que sería a resolver en elecciones con cuál línea continuar. Claro. Y eso también vuelve a tener otro elemento. El presidente Uribe defendiendo las políticas de capitalismo social versus las ideas, por ejemplo, nacionalizadoras o neoliberales del viejo Partido Liberal de César Gaviria y Vargas Lleras. Que están abandonadas, esas sí que están expósitas. ¿Quién defiende esas ideas hoy en Colombia? Muy poca gente, algunos jurásicos minoritarios. Que no están camuflados en el gobierno. También hay gente en el gobierno. Yo cada rato oigo unas discusiones tremendas en el seno del Consejo de Ministros. Hay unos por ahí en el Banco Mundial, exministros y otros promoviendo esas ideas. Se ubican, José Obdulio, pero en ese tema de la economía, que lo vamos a tratar en el siguiente segmento como un factor para la reelección, observa uno muchos empresarios que siguen queriendo a Uribe, que le siguen agradeciendo al gobierno que ustedes han llevado a cabo la seguridad democrática y la confianza que han restablecido en el país para que vengan los inversionistas, crezcan los negocios y crezca la economía como en efecto creció en estos últimos años. Pero dicen, ya necesitamos un cambio. Una nota, un 50-50. Lo leí incluso en la entrevista, en la encuesta de Credencial. Y eso es una manera de pensar. Vamos a comerciales y hablamos de ese tema apenas volvamos a la consulta con José Obdulio Gaviria. José Obdulio Gaviria, asesor presidencial. Estamos hablando de los factores que van a incidir en la reelección del presidente Uribe, de la decisión de presentarse a la reelección. La parte política ya ha quedado clara, el presidente tiene el derecho y debe tenerlo de presentar sus ideas y la continuidad de su obra de gobierno a los electores con entera libertad. Desde el punto de vista del gobierno y es totalmente válido y democrático. Entramos a analizar el factor económico y estábamos hablando de una encuesta que hace poco se publicó en la que un sector importante de los empresarios expresan sus reservas sobre las consecuencias de un tercer periodo, a pesar de reconocerle al presidente los logros que todos ya conocemos. Yo he sido analista político, más que político, yo nunca me he presentado a nada. He acompañado a dirigentes políticos, gobernadores, alcaldes y eso. ¿Saben dónde encuentro la mayor falta de lucidez política? En el criterio empresarial. ¿Porque eligieron a Uribe o por qué? No. Pues los empresarios fueron los principales promotores de la... Falso. Eso no está muy bien para estimular el electorado empresarial, doctor. 52% de los colombianos empresarios. Yo no creo. Y después 64%. Bueno, sí, no tiene criterio político, pero ¿qué quiere decir eso? No son muy acertados
Incluso vengo de una experiencia interesante en El Salvador. En El Salvador se están enfrentando Arena y el Frente Farabundo Martí. Y va ganando el Frente Farabundo Martí. Va ganando el Frente Farabundo Martí. Y el Frente Farabundo Martí es un grupo que tiene alianzas directas en su cúpula con las FARC. Eso se observó o se vino a saber por obra y gracia de los computadores de Reyes. No, eso es público desde hace 25 años, desde que están luchando. Pero la gente que sabe de eso, pero los que no sabíamos, nos vinimos a dar cuenta de que era estrechísima la alianza. Y en el programa, los tipos ni siquiera se habían puesto en las consideraciones sobre lo que dice Ramiro, que es el alias del más amigo y colaborador de FARC allá en ese país. Y en el programa del Frente Farabundo Martí está un programa de expropiaciones, seria iniciativa privada, prácticamente vislumbro supermercados total y absolutamente desaprovisionados en un año, si ellos ganan. No obstante, el empresariado de allá les parecía que eso es la alternancia. Se inventaron o se supieron, aprendieron una frase. ¿Y Colombia? Los empresarios de Colombia, ¿a dónde viene ese ejemplo? Eso es un problema de toda parte. Sí. Eso es una... ¿Pero por qué ha perdido? Si tuvo el respaldo, ¿por qué ha perdido el respaldo? No, eso no lo ha perdido. Yo creo que ellos hacen parte de ese criterio religioso mexicano, enemigo per se de la reelección. Quítale esa parte del juicio moral. ¿Qué pierden los empresarios con una tercera reelección? ¿Por qué no les gusta a ese sector que se está poniendo? Yo no diría que no les gusta. Simplemente hacen exposición o simplemente dicen un credo aprendido desde la escuela, que es el credo mexicano. ¿O les molestan las preventas que se le ha otorgado a un sector externo como el que va a instalar empresas en las zonas libres, que no va a pagar impuestos, mientras que los empresarios locales? Pero ¿es eso lo que genera molestia? Pero es que ellos podrían perfectamente entrar en esas zonas francas. Esas zonas francas son una muy buena expresión de la confianza inversionista, principalmente extranjera, la bienvenida a la inversión extranjera. Colombia tiene este año 11.000 millones de dólares en medio de esta crisis versus 70 millones de dólares de un país al lado. Y además garantías con firma del Estado colombiano de que no le cambie las reglas. Claro, pero afecta a los empresarios que ya han hecho su inversión y que estaban aquí para compitiendo. Nada, porque ellos también pueden hacer uso de esos derechos. O sea que ellos perfectamente pueden asimilarse o involucrar parte de su actividad a esa... Ese es un punto, pero el otro punto también puede ser la elección del presidente Obama, porque muchos empresarios empiezan a sentir que la política tan pro-republicana y tan poco comunicativa con los demócratas en Estados Unidos va a hacer imposible la aprobación del TLC, y siendo el mercado norteamericano de Estados Unidos el más importante, ellos se sienten que pierden posicionamiento. O sea, eso es un cuento. Nosotros somos total y absolutamente oportunistas entre esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque nos ilumina la historia. Nosotros, cuando digo nosotros, es el grupo que acompaña al presidente Uribe, y sobre todo Uribe. Uribe es el hombre en Colombia de pronto que más sabe de historia norteamericana. Se sabe discursos de memoria completos de muchos presidentes. Yo estoy país de décimo, ¿cierto? Pero algo sé. Incluso ahí estoy repasando a Johnson. Entonces, nosotros sabemos muy bien lo siguiente. Los Estados Unidos... A Paul Johnson, no a Lyndon B. Johnson. Exacto. En los Estados Unidos, Obama solo pensaba en el interés propio nacional, a diferencia de McCain, que solo pensaba en el interés propio nacional. Lo mismo, ellos son igualitos todos, los demócratas y los republicanos. Por ejemplo, Wilson, el gran líder demócrata de la Segunda Guerra Mundial, fue el presidente norteamericano que más intervención armada hizo, hasta el punto que invadió a México. Kennedy invadió Cuba, etcétera. Etcétera. Ellos pero volvamos a Colombia. Son igualitos. No entonces afecta... para nosotros son iguales. Sí. Nosotros lo que tenemos que hacer es ganar la buena voluntad, como ganamos la de Clinton con el presidente Pastrana, posteriormente el presidente Uribe con... ¿Cómo se gana esa buena voluntad del presidente Obama? Negociando y haciendo acuerdos políticos. ¿Qué, por ejemplo? Pues no sé cuáles sean los asuntos que él vaya a plantear. Derechos humanos para los sindicalistas. En derechos humanos nosotros somos un ejemplo. Nosotros estamos en este momento... Bueno, el ejército acaba de cometer un poquito... Claro, meter la pata, digamos, frente a ese tema. En medio de la mayor lucha en la historia de la humanidad en contra del terrorismo. La mayor lucha de la humanidad. Dígame un solo país que haya luchado como Colombia en frente a una organización terrorista, y entonces le concedo toda la razón. Nosotros tenemos una organización terrorista superior a Al Qaeda en dinero y en nombres y en capacidad de destrucción.
Nosotros tenemos una organización muy superior a eso, Hezbollah. Está subiéndole, dándole demasiada importancia a las FARC. Tenían sobre todo, porque ya estamos en la etapa final. Entonces dirá, no, es que usted lo que está hablando es del pasado. No, del pasado no. Esa gente todavía perfectamente puede revivir si se les suelta la pita. Entonces, Obama va a tener en cuenta la capacidad terrorista de las FARC. Lo que quiero decir con respecto a eso es que así como es evidente que hubo una grave violación de derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública, fue la propia fuerza pública, el ministro de Defensa, el quien nos dijo lo de Soacha. No fue los medios de comunicación, no fueron los medios de comunicación, no fue un anuncio de la Procuraduría o de la Defensoría del Pueblo. Todos ellos llevaron información, pero quien dio la alarma principal fue el propio ministro con sus dos comandantes. Claro, cuando ya era absolutamente evidente que el presidente iba a ser Obama. Si hubiera sido McCain, quién sabe si el comportamiento hubiera sido igual. Esa sería, por ejemplo, una interpretación. Para nosotros es lo mismo, porque son asesinatos y son asesinatos de colombianos, violación de derechos humanos. Podía ser el Papa el que gobernara. Cualquier país serio se cae un ministro de Defensa en ese caso si quiere mostrar que va a haber un cambio en esa política. Pero es que es el propio ministro el que da esa lucha. Entonces, por lo tanto, el que va a dar la lucha, entonces, los que estarían más interesados en retirarlo serían sus contradictores violentos. No, estamos hablando, yo no estoy interesado en que se retire ni promuevo la retirada, sino del mensaje que se está enviando cuando uno quiere establecer relaciones políticas con un nuevo presidente que va a ejercer presión sobre ese tema. Los ministros son los que pagan en cualquier parte del mundo esos errores. En este caso, el ministro no va a pagar solamente, porque de hecho la estamos pagando todos los colombianos, todos, incluyendo la oposición, que las Fuerzas Armadas acá son de nosotros, son de la oposición también, ¿o no? Todo el país, por supuesto. Es un asunto pues de todos los colombianos. Es que se nos vienen algunos opositores contra las Fuerzas Armadas, como si las Fuerzas Armadas no les correspondiera a ellos también, y si llegan a gobernar no van a hacer sus propias. La pagamos fuerzas. todos. Lo que quiere decir es que va a haber una depuración, si eso es lo que exige el presidente Obama para restablecer unas relaciones. No nada en política interna colombiana. Que se vaya cualquiera a otro escenario si está pensando eso. Nosotros con el presidente Obama somos igualitos, de igual a igual, como lo fue el presidente Uribe con Bush y como lo fueron con Clinton y como lo han sido con todos los presidentes. Colombia ha tenido una línea de conducta bastante seria, incluso... Pero cuando usted habla de negociaciones políticas, entonces ¿a qué se refiere para acercarse a los demócratas y restablecer unas relaciones? Ayuda para la lucha contra el narcotráfico. ¿A cambio de qué? A cambio le voy a decir una cosa que ojalá no lo escuchen los gringos. En este país, hoy en Colombia, a noviembre se han capturado más de 120 toneladas de cocaína, de clorhidrato de cocaína. Ese producto iba para los Estados Unidos. Problema de orden y subió el precio público, un poquito en estos días. Problema de salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Nos van a abandonar a nosotros. Van a decir... Eso es un problema de ustedes. Es probable que abandonen la forma como están luchando contra las drogas. Si Obama no tuviese interés en la suerte de su propio país. En eso hay que tener muchos matices. Acaba de salir el informe del Congreso norteamericano, el General Accounting Office, en donde justamente dicen que es un fracaso esta forma de luchar contra las drogas. Se ha ampliado el territorio y si bien en Estados Unidos no hay tanto consumo de drogas como hace unos años, se ha ido hacia Europa. Entonces el problema se trasladó a otra nación, pero Colombia sigue siendo un gran productor de drogas. Mientras exista la prohibición en los Estados Unidos, a nosotros nos toca es capturar. No que tenemos más remedio. Si no cambian ellos de política, pueden tratarla por una política de salud. Porque es que si cambian de política, entonces el precio de la droga baja y la fuente de financiación del terrorismo en Colombia inmediatamente desaparece. Bienvenida esa política. Si esa es la que nos va a liberar a nosotros de nada menos que el peor mal, que es tener la organización terrorista más rica del mundo. ¿Qué le va a exigir Estados Unidos, los demócratas que dominan el Congreso y la presidencia, a Colombia para aprobar el TLC? Es que no sé qué nos puedan exigir, o es que nosotros somos diferentes a Panamá, Centroamérica o Claro Perú. que sí. ¿En qué somos diferentes? Pues en que hay unos motivos que han hecho imposible hasta ahora aprobar el TLC, como es la violación de derechos humanos a los sindicalistas. Una organización terrorista de ese tamaño que ha generado también una confrontación y unas enormes dificultades, como por ejemplo las masacres de la guerrilla y del paramilitarismo, la violación de derechos humanos en esa lucha, que es una lucha que en buena parte es alimentada por el narcotráfico. Entonces ellos, si no observan el conjunto de la situación, inmediatamente van a tomar decisiones parciales, absurdas,
que generarían más problemas para los Estados Unidos. O sea, en el gobierno de Colombia no pueden encontrar más disposición a una lucha universal, absolutamente ética, frente al respeto a los derechos humanos. Es imposible. Eso parece algo anacrónico frente a los problemas que tiene Estados Unidos en Afganistán, en Irak, en Israel, con Palestina. La guerra en Colombia contra las FARC es una guerra chiquitica, minoritaria, en un paísito que no tiene ninguna importancia para el continente ni para el mundo. Ese no es el tema de la agenda de Estados Unidos. Yo en cambio lo veo todo lo contrario. Las FARC es grandotota, en el sentido de que es la mayor organización del tráfico de cocaína en el mundo, acompañada ahora por Don Mario y con no sé quién Barrera, etcétera, etcétera, ya con unas alianzas terribles, mueve entre 500 y 600 millones de dólares. Posiblemente eso es lo que le esté quitando el respaldo a los empresarios, que ustedes sigan obsesionados en la guerra contra las FARC, cuando el país, los empresarios y el ciudadano empieza a mirar un horizonte de calidad de vida, de desarrollo económico. En primer lugar, la afirmación de que el gobierno no tenga el respaldo de los empresarios es muy discutible. Un sector de los empresarios, como dice la encuesta. Es que hay un sector de los empresarios que nunca acompañó al presidente Uribe. Entre otras cosas lo hace porque tiene puntos de vista contrarios, sobre todo en aspectos políticos. No obstante, se han beneficiado, como todos los colombianos, de los resultados de su política. Por ejemplo, es que hay algún empresario que mande mercancías entre Bogotá y Medellín que no está disfrutando de la circulación libre de vehículos entre estas dos ciudades. Pero usted como buen paisa, José Obdulio, sabe que lo ganado ya no vale. La gente ya vive con esa situación como cotidiana. Y me dedico a demostrarle y recordarle a la gente que lo ganado vale y que no se puede perder. Esa es la gran diferencia. La gente aspira a otras cosas después de haber ganado más crecimiento económico, dijéramos, culminar la tarea frente al tema del terrorismo. No lo hemos culminado. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá hubo hace poco una andanada terrorista. Ha habido ataques terroristas en algunas partes del país que todavía no pueden ser neutralizadas totalmente, porque es una tarea que hay que terminar. Las FARC como tal, como organización, no existen. Hoy nosotros declaramos, no existe el secretariado. Dijeron ellos y avisaron que habían hecho la conferencia, creo que la 9ª, en los... eso solo se entera el gobierno, José Obdulio Gaviria, nadie más. Se nos queda acaba en los computadores de Reyes y de Iván Ríos no aparece esa conferencia. Ni en la mente de ningún colombiano, porque la gente está pensando en otras cosas. El doctor José Obdulio Gaviria acaba de escribir un libro que se llama Parapolítica, acaba de editar un libro. Su primera parte es sobre parapolítica, vale la pena leerlo para entender qué está pensando el presidente también y el gobierno sobre este tema. No alcanzamos a hablar sobre el libro, pero lo dejaremos para la próxima oportunidad. Queda a disposición de los televidentes. No, es una confrontación con un libro que hizo mucho daño, sobre todo en la opinión pública internacional, de la Corporación Arcoíris, un libro curiosamente financiado por la Embajada de Suecia, con unas afirmaciones terribles sobre el Estado colombiano. De entrada, incluso la carátula era el Congreso de Colombia como una especie de fortín o fuerte paramilitar. La respuesta a Arcoíris está en este libro de Parapolítica. José Obdulio Gaviria, muchas gracias por esta conversación, discusión en la consulta, y bienvenido cuando quiera estar aquí tratando todos los temas. Esperemos que la consulta sobre el referendo sea positiva. Haya tenido elementos aquí para debatirse en el Congreso. Los ha tenido, muchas gracias. Buenas noches.